La benvinguda a les dues persones que ja ens acompanyen en aquest estudi d'Esparvi de Palma. És el senyor Juan Andrés Nogareda, que és el coordinador general d'USOIP i secretari d'Organització i Comunicació de FEUSOIP, i en Juan Carlos Lorenzo, que és el secretari general de FEUSOIP. Molt bon dia. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Qué os ha parecido lo que habéis escuchado? Más de lo mismo, ¿no? Bueno, y tú sí. más. En la línea... El pim pam pum de cada día, ¿no? Correcto. Político. En la línea de siempre, ¿no? Al final no se contesta nada y cada uno lleva su argumento donde le interesa. I doncs vinga, anem a xerrar de lo vostre, no? Del vostre negociat, aquesta demanda del professorat de la concertada, que esteu un poc emprenyats, no? Sí, nosaltres estem emprenyats, com tu molt bé dius, perquè ja duim pues, pràcticament més d'un any reivindicant la recuperació d'aquest 2,9% que a la pública ja s'ha començat a abonar recentment, fa mesos. I també volem posar sobre la taula que ja teníem un compromís. Hi havia un compromís per part del conseller, hem mantingut reunions... Conseller d'Educació, Toni Vera. Sí, que aquest pagament se faria efectiu pues, pràcticament ja. Hem vist que els nostres companys de la pública han cobrat una part i nosaltres encara no tenim garantit que aquest pagament, perquè ens ha arribat que aquests dobbers encara no estan preparats perquè se pugui fer efectiu aquest abonament de 2,9%. Hem de dir que això s'arrossega de l'any 2020-2021, ¿no? Correctamente. Sí, corresponde el 2% al 2020 y el 0,9% al 2021 en diferentes conceptos de las retribuciones que tenemos nosotros en nuestra nómina. Lo que pasa que es verdad que el 28 de agosto de este mismo año tuvimos una mesa sectorial donde nosotros evidentemente estábamos preocupados por la situación porque con el gobierno anterior es verdad que el sector concertado no había tenido esa evolución o esas mejoras. Se le ha reconocido esa estabilidad que ha dado el sector, pero sí que se le transmitió al conseller de Educación que ya llevábamos 2 años en la que realmente los trabajadores no habían visto ninguna mejora. Y una de las cosas, el punto de inicio sería esto, el recuperar el 2,9 que se nos quitó como al resto del sector público, pero además le hemos planteado diferentes situaciones y diferentes mejoras que tenemos que llegar a negociar. Y ya llevamos más de 2 años y medio de legislatura y a día de hoy no hay nada encima de la mesa. O sea, hay buenas intenciones, hay buenas palabras, pero no hay hechos. Bueno, buenas intenciones es cuestionable, ¿no? Porque recientemente ha habido una maniobra de una firma de una adenda en un acuerdo de mayo con un sindicato que no es ni mayoritario en el sector, es minoritario, tiene apenas un 7%. Un 6% exactamente, de representatividad. Ha salido una foto del conseller con los portavoces del sindicato, que parece ser que ya tenían pactado algo que ni siquiera ha pasado por la mesa sectorial, que es por donde tiene que pasar. Entonces, nosotros estamos, por un lado, molestos por cómo se está desarrollando esta negociación y, por otro lado, indignados porque, claro, había un compromiso de ese pago y ese pago todavía ni está garantizado porque no vemos que esté presupuestado ese dinero para que se pueda realizar el pago del 2,9, y no hay que olvidarse también del plus de insularidad, que es una cosa que estamos reivindicando, que nuestros compañeros de la pública ya tienen un calendario de pago para que sea efectivo a partir del año que viene, y nosotros, por equiparación, también lo estamos reivindicando. ¿A cuántos profesores hay ahora mismo en la concertada y que están a la espera o que se ven perjudicados por esto que estáis comentando? Estamos hablando entre unos 3.500, 4.000 profesores o trabajadores que se verían afectados en este concepto. Entonces, nosotros lo que decimos es que no se puede ningunear, porque es lo que le hemos trasladado al conseller, es decir, a las entidades que representan la mesa sectorial, es decir, ya no solo la parte sindical, sino la parte patronal. Es decir, en la última reunión que se tuvo con la Consejería de Educación se le dijo que esto no son formas de actuar, porque tú no puedes pactar un documento, porque ellos alegan que hay que buscar una figura jurídica para poder justificar este pago, ¿no? Este pago. Y lo que no puede ser es que lo centralices en un sindicato que no representa ni el 6%. Y eso fue una de las quejas que manifestamos en una negociación. Tú no te puedes cargar un principio de negociación colectiva obviando el sindicato mayoritario, en este caso, que somos nosotros como uso en
en la enseñanza concertada y al resto de patronales, porque cualquier mejora tiene que ir reflejada tanto a la parte social como a la parte patronal, junto con la administración. Y esto fue una de las cosas que manifestamos el otro día delante del consolat, incluso a la presidenta del gobierno, porque no entendemos esta forma de actuar del conseller. Siempre también cuesta entender un poco cómo si es posible encontrar esa figura pública o esa figura jurídica a la que se refiere la administración o la consellería para corresponder a estos pagos y en el sector público, en los colegios públicos, y sin embargo pues cuesta encontrarla en los concertados, ¿no? Es un poco un sinsentido, ¿no? Exacto, hay que poner en contexto toda la situación. Nosotros somos trabajadores de la enseñanza concertada, cada docente de cada centro, pues empresa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues depende de... Pero el pago que recibimos los docentes viene de la administración, claro, es pago delegado. Luego también hay que añadir que el servicio que se está dando en la enseñanza concertada es un servicio público. ¿Qué quiere decir eso? Pues que formamos parte de ese servicio público que está dando la administración. Luego también poner en valor que la concertada está atendiendo a cerca de un 40% del alumnado de las Islas Baleares dentro de este servicio público. Entonces, lo que se ha venido haciendo hasta ahora es que todas las actualizaciones de IPC que se iban efectuando en la red pública, en la pública, se aplicaban automáticamente a la concertada, ¿vale? Entonces, ese 2,9%, que es una actualización de IPC, también se debería de hacer automáticamente. Efectivamente, ellos pueden decir que se ha pagado en la pública porque hubo un sindicato que lo ganó para la pública lo ganó. Hay una sentencia que solo afecta a la pública. Correcto, vale. Pero eso ya lo sabíamos. Y había un compromiso por parte del conseller que eso se haría efectivo, pues por lo que hemos comentado hasta ahora, porque siempre se ha venido haciendo por equiparación esa actualización para la concertada prácticamente al mismo tiempo que en la pública. Siempre ha habido una diferencia de un par de meses, porque claro, el proceso tiene que... un pequeño decalaje, ¿no? Sí, porque eso pasa por el Consejo de Gobierno, hay un protocolo que hay que seguir. Que tampoco debería ser así, ¿no? Y que tampoco es de justicia, no debería, pero bueno, debería ser automático. Pero bueno, las cosas de Palacio, ¿no? Que se dice. Nosotros, de todas formas, en el 2023 firmamos un acuerdo en el que se recogía la equiparación retributiva e incluso de permisos a nivel laboral con respecto a nuestros homólogos de la pública. Y eso es lo que teníamos en el 2023. Claro, cada incremento, cada mejora que reciben nuestros compañeros de la enseñanza pública se tiene que ver reflejado en la enseñanza concertada, porque así está firmado. Nosotros en el 2023 estábamos a un 96% de equiparación y ahora las distancias cada vez son mayores. Y es lo que le decimos al conseller, es decir, si eso ya se firmó, el propio conseller que viene de la enseñanza concertada. Sí, es una persona efectivamente del sector, lo conoce perfectamente. Que conoce el sector, ¿no? Conoce la problemática en ese sentido, ¿no? Él directamente nos manifestó que no entendía cómo se había firmado ese acuerdo. Y nosotros dijimos, nosotros firmamos ese acuerdo como sindicato mayoritario, nos manifestamos en contra, pero lo firmamos para dar estabilidad al sector, porque es verdad que en los últimos años el sector concertado estaba en el ojo del huracán y estaba sufriendo, pues bueno, con el anterior gobierno, pues parecía que no era su objetivo principal. Entonces nosotros firmamos ese acuerdo para dar estabilidad. Y él nos ha manifestado que le parecía un acuerdo de segunda. Entonces dijimos, pues vamos allá. Mejorémoslo, ¿no? Mejorémoslo y vámonos a ponernos manos a la obra. Y a día de hoy, pues un punto importante como es este, que es la equiparación, cada vez las distancias son mayores. Pero es que además le exigimos un nuevo acuerdo. Es que nos queda, ¿qué nos queda? 1 año y medio de legislatura. Sí. Un nuevo acuerdo... Bueno, por lo que dijo ayer la presidenta, insinuó igual menos, pero bueno. Bueno, sí. Pues por eso estamos preocupados, porque... Creo que fue un brindis más que otra cosa. Exacto, pero bueno. Lo que no queremos es que se nos eche el tiempo encima y que no podamos llevar a cabo lo que nos ha trasladado el conseller, es decir, un nuevo acuerdo, pues iniciarlo lo antes posible, y el punto de partida es recuperar este 2,9 para luego a partir de ahí empezar a mejorar o plantear encima de la mesa todas aquellas mejoras para alcanzar esa equiparación en todos los sentidos, no solo en la parte retributiva, sino en la parte laboral. Porque si hablamos de equiparación salarial, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre lo que percibe un docente, no sé, una media, ¿no? Para que nuestros oyentes y espectadores se hagan una idea, ¿no? Un docente que trabaja en un centro público y otro que lo hace en un centro concertado. Depende de la antigüedad, pero bueno, si tomamos como base 2 personas que pues acaban de empezar,
estamos hablando ya de un punto de partida de unos 300 euros. 300 euros de diferencia que gana más el que trabaja en un centro público, ¿no? Sin aplicar antigüedades, trienios, sesenios, carrera profesional, que ya la están cobrando. Claro, es que esto ya las diferencias son abismales. Estamos hablando ya, mira, justamente ayer hacíamos números. Claro, porque este tema de pluses y trienios, sexenios, esto en la concertada no existe. Bueno, nosotros tenemos, por un lado, los trienios, que los hemos tenido de toda la vida, y luego estamos cobrando porcentajes de los sexenios. Pero el importe que cobramos del sexenio es muy inferior al que cobran en la pública. Estamos hablando de un 50% de media. O sea, nosotros cobramos, pues eso, unos 70 y pico de euros, y en la pública, dependiendo del sexenio que es, pues son 300, 200, 100 y pico. Hay una diferencia importante. Pero cuando alcancen el concepto de carrera profesional, las diferencias serán ahí sí que nos vamos mucho mayores. Estamos hablando incluso de 600, incluso 800. Y si nos comparamos con un trabajador de islas pequeñas, como puede ser Menorca, Ibiza o Formentera, la diferencia puede llegar hasta más de 1.200 euros de diferencia. 1.200 euros. Claro, porque ahora están fomentando... ¿Mensual, al mes? Sí, fomentando las plazas de edificio y cobertura, donde se les ha dado un complemento es verdad que hay un problema de vivienda, pero bueno, el problema de vivienda no solo es para los trabajadores de la pública, sino también de la concertada. Entonces hay un complemento de plazas de edificio y cobertura más el plus de residencia. Y estamos hablando de eso, que la diferencia puede ser hasta de 1.000 euros, 1.100. Ayer hacíamos números y nos podemos ir a 1.100, 1.200 euros de diferencia entre un profesor que esté trabajando en Ibiza o en Formentera, con esa diferencia salarial. Esto solo de la parte salarial. Luego, si hablamos de los permisos y licencias y autorizaciones que tienen nuestros compañeros de la pública, ahí sí que efectivamente estamos años luz. Estamos años luz porque nosotros, claro, los permisos retribuidos que tenemos actualmente están totalmente desfasados, y eso también es lo que reivindicamos, que se actualice, que se equiparen esos permisos, licencias y autorizaciones a nuestros compañeros de la pública. Ya que estamos hablando de mejoras, reivindicaciones, aprovechamos también para comentar que pues estamos pidiendo para el profesorado de la concertada la equiparación para los mayores de 55 años, que puedan tener 3 horas de jornada, esa reducción de 3 horas de jornada que tienen nuestros compañeros de la pública. Luego también reivindicamos para los ATs una estabilidad económica y laboral, que se cree un cuerpo único de profesorado de ciclos formativos, que los trabajadores de la concertada perciban los sexenios que estábamos comentando ahora, ese desfase que hay, pues actualizarlo, ponerlo, que se equipare, que se introduzca un complemento para que se pueda equiparar el sexenio de la pública al de la concertada. Las jubilaciones parciales también, prorrogar las condiciones que había hasta ahora de las jubilaciones parciales. Luego también el plus de insularidad que hemos comentado. También reivindicamos que se efectúe un calendario para que se pueda ir pagando, pues igual que en la pública. Luego también, ¿qué más reivindicamos? Que se nos reconozca como autoridad pública. Y bueno, luego también la carrera profesional, etc. O sea, hay muchas cosas que todavía tenemos pendientes de mejorar. Bueno, pues es la lista de la compra o la lista de los Reyes. O la lista de los Reyes Magos, de Papá Noel. Ahora que llegan estas fechas navideñas, y que sigue ahí pendiente y que sigue insistiendo desde la concertada para conseguir, ¿no? No sé si habéis tenido algún feedback o alguna reunión últimamente con la Consellería, o tenéis algún calendario de reuniones, o habéis visto algún movimiento en ese sentido. La semana pasada se nos convocó y se nos puso una propuesta encima de la mesa, pero claro, esa propuesta nos acerca a la realidad que nosotros estamos viviendo dentro de nuestro sector, y nosotros lo que hemos es planteado una nueva propuesta, pero que cumpla realmente con los requisitos que hemos exigido, y nosotros lo que pedimos es que sea similar a los empleados de la enseñanza pública. ¿Por qué? Porque el conseller siempre ha dicho o ha manifestado que para él la enseñanza pública y la concertada están al mismo nivel. Es una red complementaria de la pública, entonces, por lo tanto, tenemos que estar al mismo nivel. Y nosotros lo que estamos viendo es que no es así. Parece que a día de hoy las preocupaciones por parte de la Administración es la enseñanza pública, y todo va dirigido hacia la enseñanza pública. Y nosotros lo que queremos es que se nos trate por igual, no queremos ni que se quite nada, porque a veces se dice, no, es que hay que invertir más en públicas.
La enseñanza pública tiene su partida presupuestaria y nosotros tenemos nuestra partida presupuestaria. Pero a día de hoy las diferencias son abismales. Además, hay un dato muy importante. A día de hoy, la cantidad de profesores que se ha contratado en la pública asciende más o menos a 1.000 profesores. En la enseñanza concertada, a 100 profesores. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha apostado mucho por la pública cuando hay un dato muy importante, que es que el alumnado en la pública ha bajado y en la concertada ha incrementado. Por lo tanto, no entendemos esa diferencia a nivel... Es verdad que abarcan mucho más centros educativos, pero hay una diferencia abismal en ese sentido. Y es verdad que los datos lo demuestran. Es decir, el alumnado matriculado en centros concertados ha crecido muchísimo, mientras que en la pública ha bajado. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que se haga una revisión de esa apuesta presupuestaria para mejorar las condiciones del sector concertado. Una última cosa, ¿os preocupa en ese sentido que, hablando de presupuestos, que un poco este impasse de espera que hay ahora mismo, el hecho de que el gobierno no tenga apoyos para presentar ese techo de gasto y, por lo tanto, para poder aprobar unos presupuestos? Esto os afecta también, entiendo, ¿no? Claro, sí, nos preocupa y mucho, porque al final, si no tenemos esas partidas presupuestadas, no se podrá aplicar todo eso. A no ser de que seas Pedro Sánchez, que lleva 3 años así, no sé cómo lo hace y... Sí, exacto. Bueno, a veces perdona depende, por la cuña que he metido, pero bueno, pero a veces la realidad también, depende, ¿no? del interés y de lo que realmente te preocupa, porque es que a día de hoy, justamente estábamos concentrados el viernes delante del Consolat y nos enteramos o vemos la noticia de que el gobierno, para pagar el 2,9 a los profesionales de salud, se les aprobó el mismo día que nosotros estamos. Ha revisado los créditos bancarios para pagar unos 22 millones de euros para asumir ese pago. Entonces, nosotros, claro, vemos esto y entendemos que si hay voluntad, exacto, se puede. Porque se ha hecho, ¿no? Si hay voluntad, al final es una cuestión de voluntad y de no solo mirar el número de votos que puedo tener, ¿no? Y mirar más pues por el servicio que se está dando. Es un servicio público que afecta a todos los ciudadanos. Estamos hablando de cerca de un 40% del alumnado de todas Baleares, entonces los datos son importantes. Y el sector está muy indignado porque es verdad que lo que se sufrió en el anterior gobierno, pues se pensaba que, viniendo el consejero de Educación... Que habría una mejora al menos, ¿no? Que habría una mejora. Un cambio de hoy, la sensación que nos transmiten los trabajadores cuando vamos a los colegios es que no hemos visto nada, es que no estamos sobrecargados de burocracia. Es decir, el conseller en su discurso inicial dijo que iba a reducir la burocracia y que el profesor realmente se dedique a enseñar, y a día de hoy dedicamos mucho más tiempo a rellenar documentos que realmente dedicar el tiempo a los alumnos, que es lo importante, mejorar la educación. Y eso es un punto de partida también, es decir, tenemos que reducir la carga burocrática y que el profesor realmente pueda atender a los niños como se merece. Burocràcia o burrocràcia, que s'utilitza de vegades també aquesta paraula, no? Per esmentar i que tothom es queixa de lo mateix, no? D'aquesta paperassa, d'aquests tràmites i d'estar sempre amb aquesta... com diria jo, no? com el hàmster que està aquí dins la gàbia i tal, i sempre estem en el mateix, no? I és igual xerrar del sector educatiu com quan xerram amb els pagesos o xerram amb el sector empresarial, petita i mitjana empresa, i tothom es queixa de lo mateix, no? I de fet se va crear una comissió per reduir aquesta càrrega burocràtica i més en fora de millorar, realment no s'ha arribat a fer res. Ahora me parece que hay una apuesta por parte de la Administración por un programa informático para facilitar esos trámites, pero claro, hasta que se aplique, pues seguimos con lo mismo. Y después que no dé fallos. Exactamente. Entonces, es una prueba piloto que lo quieren implantar aquí en Baleares, pero vamos, ya llevamos 2 años de legislatura y a día de hoy todavía... 2 años y medio. 2 años y medio. Y no se ha realmente legislatura queda nada. Bueno, si llegamos al 2027 queda 1 año, porque después ya entramos en periodo pre-campaña y ya está, ¿no? Entonces, por eso nos preocupa que no ha habido avances dentro del sector concertado, y nosotros lo que tenemos que... Porque se nos decía, es que vosotros no paráis. Digo, es que no tenemos que parar. Nosotros somos el sindicato mayoritario y tenemos que mirar por el sector. Bueno, fíjate que ayer mismo fuimos al Parlamento y hicimos un registro
para tener una reunión con todos los grupos parlamentarios. O sea, no hemos parado de hacer acciones reivindicativas. Ahora queremos hablar con todos los grupos parlamentarios para exponer esta situación y que desde el Parlamento pues también se intente pues presionar para que eso salga. A través de alguna iniciativa parlamentaria o a través correcto. Muy bien, pues Juan Andrés Nogareda y Juan Carlos Lorenzo, que bueno, representan en este caso al sindicato Uso en la enseñanza concertada y que están luchando, ¿no?, por esas reivindicaciones, bueno, esa recuperación, esa actualización del IPC que se arrastra desde el año 2020-2021, ese 2,9%, y luego por otros tipos de reclamaciones para equiparar desde el punto de vista salarial, pero también las condiciones laborales a los profesores que trabajan en los centros concertados, aproximadamente unos 4.000 docentes, nos explicabais ahora, con respecto a la pública, y me quedo con ese dato que realmente es importante. Bueno, una media de 300 euros, pero en algunos sitios, efectivamente, como nos comentabais, en Ibiza o en Formentera, donde se han habilitado estas plazas de difícil cobertura, que pueden superar los 1.000 euros de diferencia a lo que percibe un profesor que ejerce en la pública a uno que está ejerciendo en la concertada, ¿no? Y que supone que pues dedica las mismas horas, trabaja las mismas horas, tiene la misma responsabilidad, o seguramente más, tiene la misma responsabilidad y tiene las mismas necesidades habitacionales, el precio de la compra y de todo, y de gastos y de humido, más de 1.000 euros. Es una diferencia ciertamente considerable. Bueno, pues nada, que tengáis suerte, seguiremos atentos y ya sabéis que aquí pues tenéis un altavoz también para reivindicar esas necesidades para la concertada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, que vaya, venga.